Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17. Dice así: Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Bien, hermanos, hoy vamos a estudiar el capítulo 24 de la Confesión de Fe, y ese capítulo trata sobre las autoridades civiles. Es un capítulo relativamente corto, apenas tiene solo 3 párrafos, y creo que la enseñanza que contiene es bastante llana y sencilla, pero es una de mucha importancia para el pueblo de Dios. Este capítulo en realidad nos está tratando sobre la relación que los creyentes debemos de tener con las autoridades civiles, con el gobierno civil. Allí los escritores de la confesión comienzan en el párrafo 1 hablándonos de la creación del gobierno civil, la institución del gobierno civil. ¿Quién instituyó los gobiernos? El párrafo 1 dice así, nos habla de esto, dice: Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para estarle sujetas y gobernar al pueblo. Y es interesante que lo primero que vemos que los escritores de la Confesión de Fe de 1689 en este párrafo hacen es iniciar con declarar la autoridad de Dios. Ellos dicen: Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero. Y con esto nos están hablando de la prerrogativa de Dios de establecer gobiernos terrenales. ¿Por qué Dios hace esto? Porque este mundo es de Él. Porque Él es el dueño de este mundo. Porque Él domina este mundo y es su prerrogativa divina establecer gobiernos terrenales. Todas las naciones del mundo, hermanos, están bajo el dominio de Dios. Todas las esferas políticas, todas las esferas económicas, todas las fronteras, todas las leyes, todo se encuentra bajo el dominio de Dios. Él es el que permite que las cosas se establezcan en este mundo. Los países existen porque así Dios lo ha determinado. Los gobiernos existen porque así Dios lo ha determinado, y todo cuanto existe está bajo su dominio. Bajo su dominio. Él es el supremo Señor y Rey del mundo entero. El supremo Señor y Rey del mundo entero. Daniel nos habla de esto en el capítulo 4, el verso 35. Él dice así: y todos los habitantes de la tierra, o en el libro de Daniel se nos dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él, Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. El gobierno de Dios no se circunscribe solo al cielo. El gobierno de Dios no se limita solo a los ángeles y arcángeles en ese mundo espiritual. No, el gobierno de Dios cubre cada pulgada cuadrada de este mundo. Y es en esa prerrogativa divina
que Dios ha instituido gobiernos terrenales. Y Dios, en su prerrogativa, en su posición como Rey del universo, ha delegado cierta autoridad a esos gobiernos civiles. Él los estableció. Dice la confesión, Él ha instituido autoridades civiles para estarle sujetas y gobernar al pueblo. Dios estableció los gobiernos y le ha dado en su prerrogativa el poder a esos gobiernos o la autoridad a ese gobierno de gobernar a el pueblo. Esta autoridad no es una autoridad suprema. Los gobiernos de este mundo no tienen una autoridad final y absoluta. Ellos actúan bajo o deben actuar bajo el dominio de Dios. Deben hacerlo bajo las prerrogativas de Dios y siguiendo la ley de Dios. Porque ellos no son una autoridad final. Ellos no son la autoridad superior. Ellos gobiernan porque Dios lo ha determinado así, porque Él delega cierta autoridad en ellos. Y porque Dios hace esto, entonces nosotros, de nuevo, la relación de los creyentes para con el gobierno, por razón del dominio de Dios, por razón de la autoridad de Dios y por razón de que entendemos que Él ha determinado eso, entonces nosotros nos sometemos al gobierno civil. Eso es lo que se nos dice en Romanos, el pasaje que el pastor leyó. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Tú y yo tenemos una responsabilidad civil delante del Señor. No es una opción para el cristiano obedecer las leyes de este mundo. No es una opción para el cristiano respetar las leyes de este mundo. El Señor, en su autoridad suprema, te llama a ti y a mí a someternos al gobierno. Sométate toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Por qué? Por razón de la autoridad de Dios. Dice el pasaje, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Muchos cristianos, el cuatrenio pasado, no estaban muy contentos. No les gustaba Mr. Biden. Y habían otros que no les gustan Mr. Trump. Pero ambos fueron autoridades instituidas por Dios. Porque Él es en quien en su voluntad, en su dominio, los coloca allí. Y nosotros debemos someternos a las autoridades. A toda persona, dice el pasaje. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. A toda autoridad nosotros debemos de obedecerle. Es un llamado de Dios. Ahora, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué Dios ha establecido autoridades civiles para que gobiernen sobre el pueblo? Bueno, dice la confesión que Dios ha hecho esto para la gloria de Dios y el bien público. Para la gloria de Dios y el bien público. Romanos capítulo 13, versículo 3. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. El bien común es el fin de esa autoridad, la gloria de Dios y el bien de los hombres, de aquellos que hacen de bien. Y también, como vamos a ver, como por motivo de castigar al que hace lo malo. Si un gobierno civil funciona de acuerdo a lo instituido por Dios, no debe ser motivo de temor para aquellos que están bajo ese gobierno.
Si un gobierno se conduce de acuerdo a lo que Dios ha determinado, si funciona como Dios lo ha instituido, no es nuestro enemigo. No debe ser razón de temor para nosotros. El gobierno civil no es nuestro enemigo. El gobierno civil, si funciona como Dios lo ha instituido, es nuestro amigo. No es para nuestro mal, es para nuestro bien. Y los creyentes no debemos de tener o no debemos promover una actitud negativa hacia el gobierno. Nosotros no debemos de apoyar o ver bien esa actitud anarquista o esa actitud que promueve un no gobierno. El creyente entiende que el gobierno ha sido instituido por Dios y por ende se somete y no promueve ni apoya nada que vaya en contra de esa institución establecida por Dios. Nosotros no vamos a favor de la anarquía. No vamos a favor de la anarquía. No promovemos una sociedad sin un gobierno. Ahora también debemos entender que esa autoridad ha sido establecida por Dios, el gobierno ha sido establecido por Dios, pero como dije, su autoridad que ha sido delegada por Dios tiene límites. Tiene límites. La autoridad y el poder del gobierno civil son limitados. Porque si ese gobierno nos pide hacer cosas que vayan en contra de la ley de Dios, entonces el cristiano, como vamos a ver, tiene todo el derecho de desobedecer al gobierno. El gobierno tiene un propósito, tiene un fin. La autoridad delegada por Dios tiene un propósito, dice la confesión, y con este fin, ¿cuál es el fin que de eso? La gloria de Dios y el bien público, y con este fin le ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los malhechores. ¿Cuál es el propósito del gobierno? Premiar o apoyar o promover lo bueno y frenar y castigar lo malo. Romanos capítulo 13, versículo 4. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro de Dios, pues es ministro de Dios, un vengador, dice, que castiga al que practica lo malo. El Señor le ha otorgado al gobierno un poder, el poder de llevar la espada, el poder de castigar a aquel que hace lo malo. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de defender y estimular a aquellos que hacen el bien. Promover el bien. Y a través de la promoción del bien, de la justicia, entonces llevar así la gloria a Dios. Un gobierno corrupto hace dos grandes males. Hace dos grandes males. Primero, le roba la gloria a Dios. Le roba la gloria a Dios. Da una imagen incorrecta del Dios que los instituyó. Da una imagen incorrecta del Dios que los estableció. Y segundo, hace mal y promueve lo malo. El gobierno tiene una función bien específica establecida por Dios. Tiene que defender y estimular al que hace lo bueno. Debe castigar, debe de eliminar a aquel que hace lo malo. Es inconcebible que en nuestro gobierno personas entren a tiendas, roben rampantemente y la policía no lo metan preso porque robaron menos de $1,000. ¿Cómo es eso? Eso es una forma de promover lo malo. El gobierno está violando el mandato del Señor de castigar al que hace lo malo.
¿Cómo puede ser posible que un creyente salga a las calles y predique el evangelio y sea perseguido? Y pueda ser atacado impunemente por otros. Y el gobierno no hace su función. Está promoviendo lo malo, está castigando al bueno y está apoyando al malo. Está completamente en contra de la función que Dios ha establecido. Dios le dio al gobierno una espada para que ejerciera una función, castigar al malo y apoyar y promover lo bueno. Y nosotros los creyentes nos sometemos al gobierno por razón del dominio de Dios y por razón del nombre de Dios, en obediencia a nuestro Señor. Bueno, lo primero que vemos allí en ese párrafo 1 es la institución o la creación del gobierno civil, el propósito del gobierno civil establecido por Dios, el propósito del poder delegado a ese gobierno de parte de Dios. En segundo lugar, entonces vemos la participación del cristiano en ese gobierno civil. La participación del creyente, del cristiano, en ese gobierno civil. Y lo primero que nos dicen en ese párrafo 2, los redactores de la confesión, es que es legítimo para el creyente participar en el gobierno civil. Es legítimo participar del gobierno, ejercer funciones en el gobierno. El cristiano puede trabajar en el gobierno. Dice el párrafo 2. Es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados para ello. La palabra de Dios no le prohíbe a los cristianos ocupar cargos públicos. No le prohíbe a un creyente participar activamente en el ejercicio del gobierno civil. Los cristianos podemos ser gobernadores, podemos ser senadores, diputados, podemos aspirar a cargos como los de presidente de la nación, pero también pueden ejercer cargos más sencillos, pueden ser, por ejemplo, inspectores. O necesitamos más cristianos justos como inspectores en el departamento de edificio. Quizás las construcciones se movieran más rápido. Necesitamos, o es bueno, es legítimo que cristianos puedan ocupar cargos en todos los ámbitos del gobierno civil. Y vemos ejemplos como los de Daniel y Nehemías, que ocuparon cargos en respectivos gobiernos o bajo respectivas autoridades. Se espera que el creyente, si ocupa un cargo en el gobierno, pueda hacer una influencia positiva entre aquellos que ejercen autoridad. Porque el creyente tiene un enfoque. Si el creyente participa del gobierno, el creyente tiene un enfoque, el creyente tiene una agenda. Y esa agenda es la justicia. Y esa agenda es lo bueno. Esa agenda es dar gloria a Dios. Y esa agenda es hacer el bien para los demás. Dice la confesión: en el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz según las buenas leyes de cada reino y estado. Cuando el creyente participa del gobierno, no debe hacerlo como los demás. No debe participar de la corrupción, no debe participar de la extorsión, no debe participar de nada que sea contrario a la ley de Dios. El creyente debe participar, puede participar del gobierno, pero él tiene una misión allí. Ser sal y luz de este mundo, donde quiera que el Señor lo ha colocado. Y allí en el gobierno él debe promover la justicia, él debe promover la paz, él debe promover el bien, él debe promover la ley de Dios. Así que los creyentes
pueden participar del gobierno, trabajar en el gobierno. Luego de eso, los escritores de la confesión nos traen un tema interesante, porque nos dicen que aquellos cristianos que participan en el gobierno, específicamente en puestos de autoridad, como los gobernantes, pueden legítimamente participar en la guerra. Dijimos que parte de la función del gobierno es castigar lo malo, es promover la paz. Y en ocasiones, con ese fin, hay momentos legítimos en que hay que hacer la guerra. Y aquellos gobernantes cristianos, en ocasiones, legítimamente pueden participar de la guerra. Dice el párrafo 2, repito, en el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz según las buenas leyes de cada reino y estado. Con este propósito, ¿cuál propósito? La paz y la justicia. Con este propósito, ahora bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. Un creyente, un cristiano que está en una posición donde tiene que tomar decisiones de peso, como ir a la guerra, puede legítimamente decidir hacerlo. Pero él tiene un marco de acción, él tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Mantener la justicia y la paz. El creyente no puede librar guerras con motivos injustos. El creyente no debe decidir ir a la guerra para conquistar otro terreno, porque su deseo es gobernar el mundo. Ir a quitarle el terreno a los demás porque él quiere ampliar su reino, su área de dominio. El creyente no debe lanzarse a ir hacia la guerra porque tiene el deseo de incrementar sus posesiones por motivo de la codicia. El creyente no debe de lanzarse a ir a la guerra porque quiere conseguir petróleo, o oro, o diamantes, o metales preciosos. No debe ir a la guerra porque quiere promover la venta de armas. Hay un momento legítimo en el que hay que hacer la guerra, pero ese propósito debe de ser mantener la justicia y la paz. Mantener la justicia y la paz. Hay ocasiones en que debe de ejercerse la fuerza. Hay ocasiones en que hay que hacer un despliegue de fuerza para poder evitar un conflicto mayor, para promover la paz. Es como esa famosa frase, peace through strength. Paz a través de la fuerza o del ejercicio de la fuerza. Hay ocasiones en que hay que ir a la guerra porque se está cometiendo actos injustos, genocidios o otras acciones como estas. Si es por causa de la justicia, porque se está cometiendo un acto de injusticia contra otros, si es por causa de promover la paz, de eliminar el conflicto o de no incrementar un conflicto, en ocasiones el creyente puede legítimamente lanzarse a la guerra. Y eso va unido también a otra cosa, es como parte de esa relación del creyente con el gobierno civil. El creyente también tiene o puede legítimamente participar de las Fuerzas Armadas.
Vayan, por ejemplo, a Lucas capítulo 3, versos 12 al 14. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, verso 12 dice, vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis, a nadie acuséis falsamente y contentaos con vuestro salario. Noten que aquí, ante esta pregunta de los soldados, ¿y nosotros qué haremos? En ningún momento se lo dice, bueno, si ustedes son ahora creyentes, entonces ustedes tienen que dejar de ser soldados. Ustedes deben de dejar su posición en el ejército. No se les dice eso. Se les llama a la justicia. No extorsionéis. Se les llama a la verdad. No acuséis falsamente. Y contentaos con vuestro salario, pero en ningún momento se le dice a estos creyentes, tienen que dejar de ser soldados si son verdaderamente creyentes. Así que las Escrituras no prohíben a los creyentes a que participen del uso de la fuerza o que sean parte de las Fuerzas Armadas si lo son por razones legítimas y justas. Miren esto, nosotros podemos ver algo de esto de manera indirecta en lo que dice el Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 18. Vayan allá, Juan capítulo 18. El verso 36. Juan 18, 36 dice, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Fíjense lo que el Señor dice. Si mi reino fuera un reino político, si mi reino fuera un reino civil, mis servidores pelearían. Participarían de una guerra justa, porque lo que se estaba haciendo contra nuestro Señor en ese momento era injusto. Si yo fuera de un reino político común y corriente, si fuera un rey en un sentido político y civil, entonces sería una ocasión justa y necesaria hacer la guerra. Mis servidores pelearían. Pero nuestro Señor no era un rey en el sentido político. Su reino no era de este mundo, pero si lo hubiera sido, mis siervos pelearían. Así que, hermanos, hay ocasiones legítimas en que los reinos civiles y políticos ejercen los instrumentos de la guerra y lo hacen, y pueden hacerlo si lo hacen de una forma justa y legítima. Y esto, hermano, nos lleva a pensar o a meditar en el cuidado que debemos de tener de no ir a los extremos. Los creyentes no debemos de ser individuos pro guerra. Los creyentes no debemos de ser belicosos.
Debemos meditar con cuidado a la hora de apoyar la guerra. Pero por otro lado, los creyentes no somos pro paz a cualquier costa. Nosotros no debemos hacernos de la vista gorda ante la injusticia. No debemos hacernos de la vista gorda ante el abuso que se comete en ocasiones, que mueve a veces a los países a hacer la guerra. Existen ocasiones, guerras justas y necesarias, pero de igual manera no debemos de ser ignorantes ante la maldad del mundo en el que vivimos. No debemos de tener ningún extremo. Hay quienes entienden que los cristianos no deben de tener ninguna participación en el gobierno civil, y esa visión es errónea. El creyente debe de ejercer discernimiento a la hora de apoyar la guerra, pero también debe de entender que en ocasiones la guerra es legítima y justa. Y existe otro extremo que en ocasiones los creyentes debemos de cuidarnos de eso, y es el extremo de creer que el gobierno es la solución de todas las cosas. En ocasiones nosotros ponemos más fe en el gobierno de lo que deberíamos. En ocasiones nosotros tenemos una suma confianza en que la solución de los problemas es una solución política. A veces depositamos nuestros votos con más fe de lo debido. Creemos que las cosas se resuelven cuando depositamos el sufragio cada 4 años. O cuando nuestro candidato favorito llega al poder, creemos que va a ser la solución de todos los problemas. El gobierno ha sido instituido por Dios, pero nosotros debemos de tener discernimiento y saber que nuestros gobiernos pueden ser corruptos y pueden actuar en contra de la ley de Dios. No debemos de tener ese extremo de poner toda nuestra fe en el gobierno, pero tampoco podemos tener este otro extremo de creer que los creyentes no pueden tener ningún tipo de participación en el gobierno. La respuesta no está en el gobierno, la respuesta está en el Evangelio. ¿Saben qué necesita el gobierno de nuestro país? Más creyentes, verdaderos creyentes. Hombres que gobiernen con justicia. A veces nosotros le tenemos demasiada fe al gobierno. Oremos para que el Señor lleve a verdaderos creyentes al gobierno. Porque la respuesta no está en la institución, la respuesta está en que el gobierno sea influenciado por hombres que ellos mismos han sido influenciados por el Evangelio. Muy bien, entonces en el último párrafo hemos visto la institución del gobierno, la creación del gobierno en el párrafo 1. Luego vimos la participación del creyente, del cristiano, en ese gobierno civil. Y luego vemos la responsabilidad de los cristianos hacia ese gobierno civil. Y la primera responsabilidad que todo creyente tiene, como dijimos al principio, es la de someterse al gobierno. Dice el párrafo 3, habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor, se le debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas, que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. El creyente tiene una responsabilidad, como dije, no es una opción. El creyente tiene la responsabilidad de someterse a las autoridades civiles, pero la confesión bien nos dice aquí
que hay una razón o un motivo por el cual hacerlo. Debemos someternos a la autoridad civil porque esa fue establecida por Dios. Y porque resistir la autoridad civil es resistir a Dios que la ha ordenado. Ahora existen limitaciones a esa sujeción, como dije. Si el gobierno nos manda a hacer el mal, si el gobierno nos manda a violar la ley de Dios, entonces nosotros debemos de hacer, como dice Hechos, capítulo 5, versículo 29, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El gobierno no tiene nada que decirnos en cuanto a la predicación del Evangelio. No nos puede prohibir la predicación del Evangelio. El momento en que un gobernante, yendo en oposición a Dios, le diga a la iglesia que no puede predicar el Evangelio, y los cristianos nos oponemos al gobierno y predicamos el Evangelio. El gobierno no nos puede decir que nosotros debemos violar la ley de Dios. El gobierno no nos puede decir que nosotros no nos podemos reunir como creyentes. Por cualquier razón que se le ocurra. El gobierno no tiene ningún negocio o ninguna razón para poner sus manos en los asuntos de Dios. Ellos le deben obediencia a Dios. No nos pueden obligar a violar la ley de Dios. Y nosotros nos sometemos al gobierno en tanto y en cuanto ellos no se opongan a la ley de Dios. Y también nos sometemos al gobierno, como dice la confesión, por causa de la ira de Dios, por causa del castigo. Nos sometemos al gobierno porque nosotros no queremos ser legítimamente reprendidos por el gobierno. ¿Por qué tú te paras en la luz roja? Porque tú no quieres que el gobierno venga y te ponga una multa. El gobierno lleva la espada para castigar al que viola la ley. Así que hay razones legítimas para obedecer. Tú no quieres que te pongan la multa. Pero existe otra razón y de aún mayor peso para obedecer al gobierno. Dice la confesión, no solo por causa de la ira, no solo por causa del castigo, sino tú creyente, también por la conciencia. Por la conciencia. Nosotros no nos paramos en la luz roja primariamente porque le tengamos miedo al ticket. Nosotros nos paramos en la luz roja por razón de nuestro amor y nuestra obediencia a Dios. A Dios. Romanos capítulo 13, versículo 5, ¿qué dice? Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo. Fíjense que dice no solo por razón del castigo, sí, porque también nosotros debemos de cuidarnos de no ser castigados, de no dar razón al gobierno para que nos castiguen. Tenemos que seguir las leyes. Pero no solo por causa del castigo, no solo por eso, sino, dice el pasaje, sino también por causa de la conciencia. Nuestra sumisión no es solo por temor a los hombres, por temor al castigo, sino también por amor al Señor. No es solo porque nos pondrán un ticket o porque iremos a la cárcel, sino porque sabemos que nuestro Dios ha ordenado en su palabra que obedezcamos las leyes civiles, y porque le amamos y porque queremos tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, entonces nosotros obedecemos las leyes del gobierno. ¿Cuál es una de las primeras o la primera responsabilidad de los cristianos hacia el gobierno?
someterse a Él. Someterse a Él. ¿Por qué razón? Por causa de la ira de Dios, por causa del castigo y también por causa de la conciencia. Y concluye ese párrafo, y con esto terminamos, y concluye ese párrafo recordándole al creyente su encomienda o la segunda responsabilidad que tiene frente al gobierno. Y es la responsabilidad de orar por él. Orar por el gobierno. Dice así: habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira de Dios, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. Y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Creyente, tú tienes una responsabilidad frente a tu gobierno. Tú debes orar por tu gobierno. Tú debes orar por tu gobierno. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 4. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Exhorto que se hagan peticiones, rogativas, oraciones y acciones de gracia por todos. Y dice, por los reyes, por los que están en autoridad. El creyente tiene la responsabilidad de orar con regularidad por sus autoridades civiles. Tiene la responsabilidad de someterse al gobierno, tiene la responsabilidad de orar por su gobierno. Y debe hacerlo por todas las autoridades, te caigan bien o no. Tenemos que orar por nuestro gobierno en este cuatrenio, pero también teníamos que orar por nuestro gobierno el cuatrenio pasado. Y tenemos que orar por nuestro gobierno, sea cual sea el que venga el próximo cuatrenio. No dicen, oren por las autoridades solo si son republicanos. No dice, oren por las autoridades si son demócratas. Dice, por todos los que están en autoridad. El creyente tiene la responsabilidad de orar por los reyes y por todos los que están en autoridad. Creyente, ¿oras tú por tu gobierno? ¿Oras tú por tu gobierno? ¿Oras tú por el presidente? Pastor, orar por Donald Trump. ¿De verdad? Usted no sabe lo mal que me cae ese hombre. Es que cuando habla, ay, qué áspero. Él está ahí porque Dios lo puso ahí. Porque Dios lo puso ahí. Tanto así que lo libró de una bala. Fue ahí. Para dejarle claro al mundo, el que pone reyes soy yo. Presidente, ora por tu presidente, ora por tu gobierno. Eso es una responsabilidad. Y esa responsabilidad está movida por un fin. Está movida con un propósito.
Primero porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, dice la palabra. Nuestro Señor se agrada de que hagamos esto. Hagamos esto en obediencia a Dios, no porque nos guste o no nos guste el presidente. Oremos esto porque esto le agrada a Dios. Y hagamos esto también para que nuestros reyes y nuestros gobernantes nos permitan vivir con toda paz y tranquilidad. Que no nos persigan, que no establezcan leyes en contra nuestra, pero que sobre todo nos dejen en paz y tranquilo para que podamos predicar el Evangelio y el reino de Dios se expanda en este mundo. Que el Señor nos ayude a vivir como buenos ciudadanos de este mundo y que nos dé paz y tranquilidad y ayude a nuestro gobierno. Oremos.